Unidad 1. Clasificación de los materiales. Para comenzar, hablaremos sobre las generalidades. Todos los días, todos estamos en contacto con los materiales. ¿Pero qué es un material? Un material está compuesto de elementos. Estos elementos están relacionados químicamente. El orden de estos elementos en un material influye mucho en las características y propiedades que éste tendrá a futuro. Los materiales se clasifican en metálicos, no metálicos, materiales compuestos, cerámicos y nanomateriales. Comencemos hablando con un poco de historia. La Edad de Piedra comprende del 2500 al 3000 a.C. Esta etapa se caracterizó porque las personas empezaban a elaborar sus armas y herramientas de caza, que comprendían principalmente entre cuchillos, flechas y lanzas. Esta etapa también se caracterizó porque se descubrió el barro. Descubrieron que al mezclar agua y arcilla y al dejar secar esta mezcla, se podían elaborar varios utensilios de barro. La siguiente etapa es la Edad de Cobre. La Edad de Cobre comprende del 5000 al 1500 a.C. Esta etapa se caracterizó porque se sustituyó la piedra por el cobre para la elaboración de armas. Este material, como era demasiado ocupado, escaseó y entonces tuvieron que buscar otro tipo de materiales con que realizar sus herramientas. La siguiente etapa comprende la Edad de Bronce. Esta etapa va del 200 al 0 a.C. Esta etapa influyó mucho en los materiales, ya que aquí empezaron las aleaciones. Se descubrió que al mezclar cobre y estaño antes de su fundición, producía al final un material más duro con que poder fabricar sus armas. Sigue la etapa de la Edad de Hierro. La Edad de Hierro comprende del 1000 a.C. al 1950 después de Cristo. Esta etapa se caracterizó por la utilización del hierro, pero lo que se hacía era introducir el hierro en unos hornos. Estos hornos permitían que al final se creara acero bajo en carbono, ya que al introducir este material a los hornos se calentaba tanto, se removía el óxido y las partículas dentro del hierro se calentaban mucho. La siguiente etapa es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comprende el siglo XVIII, una etapa muy importante ya que la mano del hombre se desplazó por la máquina. Asimismo, se utilizó más el hierro y el acero en la elaboración de puentes y se desarrolló más la metalurgia. La siguiente etapa es el desarrollo de la ciencia de los materiales, la cual incluye desde el siglo XIX hasta nuestros días, ya que se descubrió lo que son los rayos X, su utilización, se amplió más el conocimiento sobre la tabla periódica, se descubrió lo que fue la estructura cristalina de los materiales y se llegó hasta el momento de hoy al conocimiento de los nanomateriales. Punto 2. Metálicos. Los materiales metálicos son aquellos que se extraen de los minerales. Están las dos estructuras, una que se llama mena y la otra que se llama ganga. La mena es la parte útil del mineral y ganga es la parte que se desecha. Un ejemplo de esto es el hierro, que se extrae de la magnetita o de la siderita. Los metales se clasifican en dos grandes grupos, que son los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los metales ferrosos son aquellos que contienen hierro en su estructura principal y los no ferrosos son los que no contienen hierro o contienen muy poco hierro, que no se les considera como ferrosos. Las propiedades de los metales son que poseen sonoridad, poseen ductibilidad, que es la capacidad de transformarlos en hilos sin que estos se rompan, maleabilidad, la capacidad de que se conviertan en láminas, igualmente sin que estos se rompan. Poseen la mayoría de ellos brillo, altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición. Son buenos conductores de calor, buenos conductores eléctricos. Tienen una alta densidad, alta tenacidad y la mayoría de ellos se presentan en estado sólido, a excepciones del mercurio, el cesio, el galio y el francio. Los metales ferrosos, como ya lo mencionamos, son aquellos que contienen hierro en su estructura principal. Algunos ejemplos de estos son el hierro dulce o hierro forjado, el hierro en bruto, el hierro puro, el hierro fundido, el hierro gris y el hierro dúctil. Los ferrosos, también ya los mencionamos, son aquellos que no contienen hierro en su estructura. Unos ejemplos son el zinc, el aluminio, el cobre.
Los materiales metálicos puros son aquellos que no han sufrido ninguna modificación, son los que encontramos tal cual en la naturaleza y los observamos en la tabla periódica. En cambio, las aleaciones se considera que es una unión íntima y homogénea de dos o más metales. Materiales no metálicos son aquellos que se encuentran en mayor número en la tabla periódica y gracias a ellos se pueden realizar diferentes tipos de mezclas e incluso más complejas que los simples enlaces iónicos que realizan los metales. Algunos ejemplos de ellos son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el astato, el flúor. Las propiedades de los no metales son que son malos conductores de electricidad, de calor, tienen bajos puntos de fusión y ebullición, no son maleables, no son dúctiles y en su mayoría forman moléculas biatómicas. En la clasificación de los materiales no metálicos encontramos a los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que contienen carbono e hidrógeno en su estructura. Dentro de estos podemos encontrar los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. En cambio, los inorgánicos son aquellos que no contienen carbono en su estructura. Algunos ejemplos de estos son los compuestos binarios y los gases nobles. En materiales no metálicos también entran los polímeros. Los polímeros son la unión de miles de moléculas llamadas monómeros. Dentro de los polímeros podemos enunciar su clasificación, que son los elastómeros, los termoplásticos y los termoestables. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos pueden ser enlaces iónicos o iónicos y covalentes. Es la mezcla de los materiales metálicos y no metálicos. La siguiente clasificación son los materiales compuestos. Los materiales compuestos es la mezcla de dos o más materiales con el fin de que se mejoren. Elaborado los materiales compuestos. Bien, los materiales compuestos son elaborados comúnmente con dos tipos de material, uno que es la matriz y otro que es el refuerzo. La última clasificación son los nanomateriales. Los nanomateriales son todos aquellos materiales que miden menos de 100 nanómetros y sus propiedades varían dependiendo de su tamaño, ya que éstas se ven afectadas en la magnitud de este producto. Ejemplos de estos nanomateriales son los puntos cuánticos, los nanotubos de carbono, el grafeno. Vimos este video mencionando que se cumplió el objetivo establecido en un principio, el de explicar la clasificación de los materiales.